primer lugar, que lo que quería era presentarme, era deciros, bueno, pues ella me ha presentado a Elizabeth, yo me llamo Mónica, soy psicóloga, estoy trabajando aquí en el Centro de Salud Mental y estoy trabajando también en el ambulatorio de Sitges. O sea que es probable que si alguna vez pasáis por allí o tenéis consulta con psicología, os pueda atender yo. A mí desde el ayuntamiento me pidieron hacer una charla sobre duelo y la verdad es que me hubiera gustado hacerla en una modalidad un poco diferente. Me hubiera gustado hacer un tipo taller, ¿no? Pues porque se supone que esto iba dirigido a personas que están sufriendo ahora mismo un duelo, que están en una situación de duelo o en un preduelo, y creo que es mucho más útil que fuera algo más dinámico. Entonces, como la modalidad al final es las circunstancias son las que mandan y la modalidad va a ser esta, lo que sí que os voy a pedir es a la gente que está aquí como, digamos, atendiendo a lo que estoy hablando, que puede intervenir cuando quiera, que de lo que se trata es de poder compartir en este ratito experiencias, que yo os voy a hablar de algo, pero es probable que vosotros tengáis dudas de cualquier cosa y que os pueda interesar más que yo os cuente otros temas. Pues yo estoy también un poco abierta, ¿no? Que me podáis interrumpir y que me podáis preguntar o sugerir lo que os parezca. Y bueno, en principio mi idea era hablaros un poquito de lo que es el duelo, ¿no? De qué es lo normal que ocurra en el duelo y luego cuál es la particularidad del duelo en una situación de COVID. Hay varias personas, ya sé que es un poco raro lo de la cámara, veo que se va conectando gente y nos voy viendo. Como somos poquitos, si queréis encender las cámaras, yo os puedo ver y vosotros me podéis ver. Si no, pues bueno, lo dejamos así. Un poco también por saber, por tener el feedback de la gente que me está escuchando, ¿vale? Porque si no es un poco extraño, voy hablando aquí a lo negro y no sé. Pero bueno, yo continúo, ¿vale? Bueno, veo que alguien se está conectando por ahí. Bueno, quería deciros, en primer lugar, supongo que los que estáis aquí escuchando esto seréis personas que estáis sufriendo ahora mismo. No sé si muchos habéis perdido algún familiar o algún ser querido y lo primero que quería era poder dar mi pésame, ¿no? Y decidiros que lo que toca y deciros que lo que toca ahora seguramente es pasarlo muy mal, ¿no? Un duelo en general, yo creo que todo el mundo hemos oído lo que es, todo el mundo sabemos que un duelo es una experiencia por la que pasa la persona cuando pierde a un ser querido, ¿no? A un familiar, a alguien a quien quiere. Es el proceso de adaptación a seguir viviendo sin esta persona, ¿no? Sin la persona querida. Y es un proceso de sufrimiento, es un proceso de dolor, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es un proceso en el que se sufre mucho, es un proceso sano, es un proceso natural y además este sufrimiento es necesario para que las personas podamos superar la muerte de un ser querido. Es paradójico, ¿no? Porque es como para poder estar bien durante un tiempo hay que estar mal, pero es así. El problema es cuando la intensidad de la emoción de la tristeza normalmente es tan fuerte, muchas veces queremos evitarlo e intentamos hacer como que no nos duele, ¿no? Seguir con nuestra vida como si no hubiera pasado nada. Y ahí hay un problema, porque ahí es cuando puede que el duelo se nos complique. Ahora os iré contando. En principio, para un duelo, entre comillas, normal, ahora digo normal, porque luego hablaré de lo que es un duelo aquí en el COVID, no haría falta una ayuda psicológica. En general, para un duelo no se necesita un acompañamiento de un psicólogo. Es un proceso, como os decía, que es doloroso, pero la persona lo tiene que vivir y lo sano es elaborarlo junto a sus personas queridas, a las personas que hay alrededor. ¿Y qué es lo común en casi todos los duelos? ¿Os gustaría alguien participar o continúo yo? Es decir, ¿qué es lo normal en un duelo? Espero un minuto y si nadie habla, continúo yo. Bueno,
¿Qué es lo que ocurre cuando una persona está en duelo? Pues lo normal, lo primero es estar muy triste, ¿no? Es lo que nos suena a todos. Es un sentimiento de mucha tristeza. Es casi el sentimiento más común, que muchas veces se manifiesta llorando, ¿no? Pero hay otras veces que otros viven la tristeza desde dentro y sin llorar. No necesariamente hace falta estar llorando para que uno, uno, uno se sienta triste. Y lo que decía antes, hay que tratar de identificar esa tristeza, esa emoción, para poder ir elaborándola. ¿Qué es normal también en un duelo? Pues a veces uno no está triste, a veces, o sí, está triste y además está enfadado. ¿Por qué? Bueno, pues porque que además es muy desconcertante, ¿no? Porque de repente yo recuerdo una señora con la que estaba trabajando que estaba muy enfadada porque su familiar había fallecido, ¿no? Y entonces decía, pero ¿cómo puede ser que yo, si él se ha muerto, me sienta tan enfadada? Y es como muy desconcertante y además te crea mucha culpa, ¿no? Porque dices, ostras, o sea, encima de que la otra persona no está, de que estoy triste, estoy enfadada y encima culpable porque estoy enfadada, ¿no? Bueno, pues es que puede ser, y es habitual, es normal. Y de lo que se trata es un poco de poder ir identificando cómo nos vamos sintiendo para poder ir aceptando y transitando por ese camino que es el duelo, ¿no? ¿Qué más es habitual? Pues hemos dicho estar triste, hemos dicho estar enfadado, hemos dicho sentirnos culpables, ¿no? Culpables por no haber dicho, por no haber hecho, por tantas cosas que queríamos haber compartido y no se pudo. Pero bueno, poquito a poquito, la culpa normalmente, ya lo hablaremos luego, es irracional y poquito a poquito el camino del duelo ayuda a que se vaya diluyendo y enfrentándonos con la realidad. ¿Qué es habitual también en un proceso de duelo? Ahora estamos hablando de un proceso de duelo, no un duelo específico de COVID. Pues sentir ansiedad también, ¿no? A veces cuando uno está muy angustiado, siente pues esto, desde una inseguridad hasta a veces como crisis de ansiedad, ¿no? Ataques de pánico. Un ataque de pánico, crisis de ansiedad así seguidas, ya seguramente sugeriría que el duelo ya se está complicando. Es normal sentirnos fatigados, es normal sentir impotencia, es normal sentirte como en shock, ¿no? Eso con respecto a sentimientos. Con respecto a sensaciones físicas, pues desde vacío en el estómago, sentir lo que decíamos de que se siente la ansiedad, la opresión en el pecho, opresiones en la garganta, sentirnos la boca seca, ¿no? De la propia ansiedad, sentirnos fatigados, sentirnos débiles. Con respecto a conductas, pues podemos tener problemas de sueño, de dormir poco, de dormir mucho, de soñar, de comer poco, de comer mucho, de sentirnos aislados del mundo o querer estar aislados del mundo, de soñar con la persona que ha fallecido, de justo lo contrario, evitar todo lo que me recuerda al fallecido. Bueno, todo esto, todas estas características que os explico, un poco las explico para que podáis entender que hay ciertas reacciones, hay ciertos sentimientos, hay ciertas conductas que inicialmente son normales y no solo normales, sino son sanas, a pesar de que en ese momento nos están haciendo sufrir. Pero eso nos ayudará a elaborar esta pérdida que hemos tenido, adaptarnos a esta pérdida para continuar con nuestra vida, ¿sí? El problema a veces es cuando todo esto que os he comentado persiste en el tiempo. Entonces, a veces esto puede indicar un duelo complicado y es probable que una necesidad de ayuda, ¿no? Que cuando esto se prolonga mucho en el tiempo, hay una angustia muy grande, una emoción como muy intensa, ahí está bien, pues a veces hablar con el médico de cabecera porque a lo mejor hace falta la ayuda de un psicólogo, ¿no? Esto era con respecto a lo que era un duelo por cualquier pérdida, ¿no? Que los duelos no necesariamente tienen que ser porque fallezca alguien, puede ser pérdida de cualquier cosa o persona. Pero ¿y qué es lo que pasa en el COVID? Espero siempre, porque es como que espero que me respondáis, pero ya respondo yo. ¿Qué es lo que pasa cuál es la particularidad del COVID? Si alguien de los que vaya entrando quiere participar, porfa, que lo haga, ¿vale? Yo me siento cómoda pudiendo hablar con la gente que quiera hablar. ¿Qué es lo que pasa en el COVID? ¿Qué es lo que pasa en la situación de un fallecimiento de un familiar en el COVID?
Pues hay dos particularidades. Una es durante la enfermedad de nuestro familiar. ¿Qué pasa? Que estamos o somos separados de nuestro ser querido. Entonces, la persona que está enferma está en una situación de aislamiento ahora mismo del resto de la gente, ¿no? No podemos estar con ellos, no podemos hablar con ellos, no podemos muchas veces tocarlos. Los médicos o los profesionales que están con ellos, si están ingresados, van casi disfrazados, ¿no? Es una situación como de mucha frialdad. Es muy difícil, ¿no? Es muy duro poder acompañar estando lejos, desde la lejanía. Y esto complica mucho la situación del duelo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa además también? Pues que si nuestro familiar fallece, hay cambios ahora mismo en los rituales funerarios, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues, por un lado, a veces nos comunican por teléfono el fallecimiento de nuestro familiar, con lo duro que es tener que coger el teléfono para poder escuchar que nuestro familiar ha fallecido, que no tenemos la posibilidad de poder tocar ni ver a la persona, a nuestra persona querida. Además, no sé ahora exactamente cómo estaba viendo, pero en marzo, cuando estuvimos completamente confinados, no se podían celebrar los funerales, ¿no? Teníamos que estar cerrados, teníamos que esperar a ver que hicieran pruebas y ahora mismo creo que los funerales están limitados a un círculo muy reducido de personas, ¿no? Y eso es como que nos impide poder a veces despedirnos, con lo importante que es poder despedirnos de la persona querida, ¿no? Como estamos acostumbrados ahora, ¿no? Es como de repente estos dos cambios que impactan tanto. ¿Qué se recomienda con respecto a los funerales? Pues si no se puede hacer como nos hubiera gustado hacerlo, si no podemos celebrar una despedida como nos hubiera gustado hacerlo, podemos aplazar el ritual. Podemos hacer ahora lo que podamos y tratar de aplazar para poder encontrarnos cuando se pueda con el resto de gente que queramos y poder celebrarlo de alguna otra manera, ¿no? Se puede intentar preparar como un ritual funerario a distancia. Ahora que estamos usando esto de los Zooms, de los vídeos, ¿no? Pues tener un encuentro con la gente para poder hacer una despedida, ¿no? Podemos, por ejemplo, convocar a las personas que nos parezca, ¿no? A una hora determinada para poder hacer una despedida, ¿no? Poder hacer una especie de recuerdo de quién era esta persona, podemos hacer actos simbólicos en la distancia, poner globos, velas, podemos poner símbolos, por ejemplo, en el balcón, ¿no? Que además esto también nos ayuda como a enseñar o en la puerta de casa, ¿no? Que nos ayuda a enseñar a la gente cercana que podemos estar en duelo, ¿no? Como que estamos en luto. Un día, hace poco leí también una manera que me pareció bonita de despedir, que es haciendo un álbum familiar. Me pareció que era bonito porque era como recoger fotos, cada uno de los familiares de esta persona recogía las fotos de la persona que había fallecido, ¿no? Y entonces alguien se ocupaba de crear como un álbum de la vida de la persona que había desaparecido. Luego, por ejemplo, cada miembro puede explicar pues por qué ha elegido fotografía, qué momento le recuerda, ¿no? Es una forma de despedir, aunque sea desde la distancia, a esta persona, ¿no? Que hemos perdido. Esto un poco con respecto a cómo posibles ideas de despedidas, ¿no? De hacer una sustitución de lo que era el antiguo funeral a lo de ahora, pero en general, como recursos, no sé si os acordáis cómo era el título de esta charla, que era recursos para las familias, ¿no? Bueno, así a modo general, para poder ofreceros algo que os pueda servir de ayuda, a mí se me ocurría, primero como recomendaciones, así genéricas, lugo ya concretaré. En primer lugar, aceptar que durante un tiempo muy largo nos vamos a sentir muy tristes y muy vulnerables, ¿sí? Pero eso hay que vivirlo,
eso hay que pasar, lo que decíamos. Entonces, hay que tratar de aceptar sin negar la emoción. A modo general también es súper importante evitar el aislamiento social. Es verdad que cuando estamos en una situación de duelo, muchas veces lo que decíamos antes, no tienes ganas de ver a la gente, no tienes ganas de hablar con nadie. El problema es que cuando empezamos a evitar, nos quedamos como en la burbuja, sin adaptándonos a lo que es nuestra vida, ¿no?, actual. La vida sigue y nosotros nos hemos quedado en el pasado sin ir aceptando qué es una pérdida, ¿no? Entonces tenemos que tratar de no aislarnos de nuestra gente, porque además nuestra gente nos va a acompañar. Probablemente no nos puedan dar un abrazo, pero sí en la distancia nos podrán mandar mensajes, nos podrán llamar, y el acompañamiento, el vivir el dolor con acompañamiento siempre es mucho menos sufrimiento, ¿vale? ¿Qué es importante también? Bueno, súper básico, mantener las actividades de autocuidado. ¿Qué quiere decir eso? Pues intentar mantener los horarios. Pues los horarios de las comidas. Ya sé que no se tiene hambre, no hay horarios esto de no comer, horarios de sueño cambiados, esto hay que intentar evitarlo. Es decir, de lo que se trataría es de intentar mantener los horarios de comida aunque no tengamos hambre, ¿sí?, como una manera de cuidarnos. Las horas de levantarse, las horas de acostarse. Luego, si hay dificultades con el sueño, se puede probar con remedios naturales y no se puede hablar con el médico de cabecera. Luego, importante, evitar conductas perjudiciales para la salud, tipo consumo de tóxicos, alcohol, sí, porque es verdad que en un momento dado esto nos seda, pero no nos ayuda, ¿vale?, a elaborar lo que está pasando. ¿Qué es importante en un duelo, en esta situación? Bueno, yo creo que os lo había dicho ya, ¿no? Pero para mí todo el tema que tiene que ver con las emociones es muy importante, y entonces habría que tomarse mucho tiempo para poder sentir, para poder identificar qué es lo que estamos sintiendo, ¿vale? Es importante dejar que las emociones vayan fluyendo, sean beneficiosas, sean desagradables, nos hagan sufrir, porque lo que decíamos, que nos van a ayudar a transitar por esos momentos difíciles. Tenemos que permitirnos sentir angustia, tenemos que permitirnos sentir ganas de llorar. ¿Qué es lo que puede venir bien para esos momentos? Bueno, pues muchas veces hacer como el ejercicio como de la escritura, poder escribir, poder pararse un momento, un tiempo, ¿vale? A coger un lápiz, un papel, buscar un espacio tranquilo y escribir sobre lo que os está pasando, sobre lo que estamos sintiendo, ¿sí? Está bien intentar hacerlo siempre en primera persona, ¿no? Porque es una manera como de meternos en nosotros, ¿sí?, para poder conectar con nuestras emociones. Pues lo que me estoy sintiendo de esta manera, centrándote sobre todo en lo que estás sintiendo. No hace falta que esto sea una grandísima redacción, es algo que os vais a quedar para vosotros, ¿sí?, que os puede servir como desahogo emocional, que os puede servir como despedida, que ahora hablaremos, que os puede servir como si sentís que tenéis algo pendiente, ¿no? Puedes contarle a la persona que no está, pues cómo te va, cómo lo añoras, ¿no? O cómo le echas de menos, qué es lo que estás viviendo, ¿no? Es una manera de ir adaptándote, que decíamos. Igual que decíamos lo de escribir, hablábamos del permitirnos el llorar. Hablábamos lo decíamos antes, ¿no? El llorar es la emoción, el llorar es casi lo que nos indica o la manera de mostrar, una de las maneras de mostrar la tristeza, ¿no? Y además no solo es eso, es que además el poder llorar nos ayuda a afrontar el estrés, ¿no? Y ¿no os ha pasado nunca que de repente después de estar mucho rato llorando os sentís como mucho más tranquilas, ¿no? Es que a veces el poder desahogarte llorando te ayuda como a sentirte un poquito más tranquila, ¿no? Es como un poquito de sedación. Para los que sientan que están con mucha ansiedad, ¿sí? La angustia, sabéis que en general la ansiedad y el miedo en general son emociones
sanas, ¿no? Son emociones, a no ser que sean de una intensidad ya muy alta, y son respuestas normales de nuestro cuerpo. ¿Y cómo sentimos la ansiedad? Normalmente aquí opresión en el pecho, no sé si os ha pasado, a veces puede temblores en las manos, una sensación como de nudo en la garganta, a veces una sensación como de mareo, una sensación de como que no estoy pero no estoy en mí, ¿no? Es como una especie de despersonalización que diríamos. Y cuando la ansiedad es muy alta, que decíamos antes, puede haber crisis de ansiedad, es muy angustiante. Bueno, yo había pensado poder compartir un poquitín de lo que es un básico de relajación, ¿vale? Para que si en algún momento notáis que el nivel de ansiedad es muy, muy, muy intenso, pues es con respiración diafragmática. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, la ansiedad ya sabéis cómo es, pues se trataría de coger aire por la nariz, llevar el aire hasta la barriga, como si la barriga fuera un globo, ¿sí? Y tratar de hinchar, cojo el aire por la nariz, inflo la barriga todo lo que puedo. Si me pongo las manos en la barriga, notaré que mi barriga es una especie de globo que se va hinchando. Mantengo ahí 1, 2, 3 y suelto el aire despacito por la boca, ¿vale? No se trata de inflar el pecho, no sé si me veis que estoy inflando el pecho, esto no, se trata de cojo aire por la nariz, ¿sí? Llevo el aire hasta la barriga, mantengo ahí, si puedo con los ojos cerrados y suelto el aire muy, muy, muy despacito por la boca. ¿Qué otra manera, qué otros recursos pueden ser útiles en este tipo de situaciones? Hablábamos de manejar la ansiedad, así es como muy básico, yo os voy diciendo, ¿vale? Cosas que os puedan servir. Hablábamos de poder escribir, hablábamos de dejarnos sentir, ¿sí? Hablo ahora de importante, súper importante, reconocer cuáles son los sentimientos que tenemos, ¿sí? Porque a veces tenemos como un malestar, tenemos como que nuestro cuerpo no se encuentra bien, pero no sabemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces está bien poder parar y poder reconocer qué es lo que nos está pasando, ¿vale? Pues desde tristeza, que habíamos dicho, ¿no? Que puede ser llorando, identifico, ¿no? Una tristeza, un pensamiento de tristeza podría ser, pues solo tengo ganas de llorar, me siento muy vacío, ¿sí? Poder aprender a identificar la rabia, habíamos dicho, la ira, ¿no? Viene mucho con un pensamiento de como de injusticia, ¿no? Es que no es justo, el por qué me ha tenido que pasar esto a mí. Este sentimiento viene normalmente acompañado, el de la ira, con este pensamiento, ¿no? De injusticia, de rabia, de indignación. Bueno, pues esto está bien que pueda salir, ¿no? Si lo puedo identificar, que pueda salir, que lo pueda escribir, sí, porque esto a veces es sano, porque si no nos ahogamos en la tristeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues que salga un poco de rabia está bien, ¿no? Alivia nuestro cuerpo. También puede ser, y de poder identificar que a veces de repente nos vamos a quedar muy asustados, ¿no? Si de repente hemos perdido a un familiar, con el miedo de que pueda pasarle a nosotros o a otro familiar, ¿no? Es decir, es la sensación esta como de miedo, de incluso hay gente que se asusta de tener que salir de casa, que se asusta de tener que ir a comprar. En estos casos, lo mejor sería poder ir haciéndolo poco a poco. Es un poco lo de siempre, o sea, no podemos parar la vida. Durante un tiempo pondremos un paréntesis, ¿sí? La vida irá más despacito, pero tenemos que continuar. No podemos evitar, no podemos dejar de salir, ¿sí? Hombre, si estamos confinados, obviamente no, pero me refiero a, hay que tratar de ir recuperando lo que era nuestra vida antes de que nuestra persona falleciera. ¿Sí? Culpa, habíamos dicho también, ¿sí? Hablábamos de la culpa, es un sentimiento como que persigue, ¿no? Es una cosa es que viene mucho con los ISIS, ¿no? Y si hubiera hecho, y si hubiera dicho. Entonces, si de repente nos damos cuenta que estamos con el y si le hubiera dicho, y si le hubiera hecho, y si, aquí funciona muy bien también poder escribir, ¿no? Luego, si hace falta y si la intensidad es muy grande, pues siempre poder ir a un psicólogo, ¿no?
pero la culpa que persigue puede ir bien acompañada con un desahogo, ¿no? El easy, porque luego podemos ver que el, bueno, easy, no sabemos. La realidad es, porque el easy es un suponer, pero la realidad es lo que ha ocurrido y no hay marcha atrás. No podemos ir atrás para cambiar lo que ha sucedido. Tenemos lo que tenemos. ¿Sí? En general, un poco lo que quería decir es que muchas veces nos vamos a sentir como en una montaña rusa. Tendremos momentos en los que de repente negaremos todo lo que nos ha sucedido y creeremos que no ha pasado nada. De repente llegará un punto en el que nos veremos otra vez como muy tristes. Pero estas subidas, estas bajadas, esta montaña rusa es normal. Es así como tiene que suceder hasta que de repente cada vez vayan siendo menos inclinadas para poder coger otra vez un ritmo. ¿Sí? Y luego quería hablaros de lo que es la despedida. ¿Sí? Si pudiera hablar con vosotros, si pudiéramos hablar, os preguntaría, ¿no? Y me gustaría que pensarais, ¿por qué creéis que es importante lo de despedirse? ¿Sí? Bueno, ya sé que no estáis hablando, pero mira, ¿por qué? Doy yo la respuesta, ¿vale? Es importante, ¿por qué? Porque normalmente en las despedidas nos permitimos poder decir cosas que en otros momentos nos hemos callado, ¿no? Nos permite expresar cosas que hemos pensado y que en la vida no nos hemos atrevido a decir, ¿no? En esta situación en las que a veces no hemos podido despedirnos, poder hacer una despedida por escrito ayuda, sirve mucho. ¿Y cómo podríais hacer? Siempre que podamos despedirnos de manera con nuestro familiar, es lo mejor que podemos hacer. Pero si eso no ha podido ser porque las circunstancias no nos han dejado, si nuestro familiar ha fallecido y no hemos podido despedirnos, yo lo que sí que os recomendaría es que hicierais como, como una especie de ritual junto con una despedida. ¿Cómo podríais hacerlo? Pues se me ocurre, podríais, por ejemplo, coger objetos que sean representativos para vosotros de lo que esa persona ha sido, ¿sí? Y vais haciéndolo, no hace falta que lo hagáis en una tarde, esto vais cogiendo un día, otro día, ¿sí? Los vais dejando en algún sitio, ¿no? Es como son los objetos que os unen, os han unido a esta persona, ¿sí? Otro día os sentáis y vais escribiendo lo que os hubiera gustado poder decir si hubierais podido hablar con él o con ella, ¿sí? Vais escribiendo y cada día vais escribiendo un rato. Cada día vais escribiendo, aunque volváis a escribir lo mismo, pues estáis como 3 o 4 días escribiendo. Y para finalizar, hacer una especie de ritual. Cuando tengáis la carta escrita con todos los objetos, yo creo que está bien poder leerla, incluso si hace falta, pues cuando se termine la carta, como una manera de cerrar, poder romper esta carta. Sería una manera como de poder despedirse, ¿sí? Bueno, un poco la idea era, para ir cerrando aquí, ¿no? Un poco la idea era que me fuerais diciendo vosotros, yo si queríais que os acompañara ahora mismo en algo en concreto, si os apetece poder preguntarme algo. Yo lo que he intentado aquí es explicaros en general cómo es una vivencia de duelo, cómo es una vivencia de duelo en una situación COVID, ¿sí? Y poder daros un poquito de unas poquitas herramientas para ver si os sirven en la situación que supongo que por la que estáis atravesando ahora, ¿no? Y ahora mismo me gustaría que pudierais preguntarme si hay algo que me queráis preguntar, si hay algo que me podáis decir, que me queráis decir. Es una situación ahora mismo en la que ya estamos muy aislados, ¿no? Por las circunstancias, entonces hay que intentar, si estamos en estas circunstancias, poder compartir, ¿no? Lo que está pasando, porque vivir en soledad un sufrimiento lo hace mucho más doloroso.
Entonces poder compartir, es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que no nos quedemos en casa, ya que estamos en casa no nos quedemos solos sin hablar con nadie, tratemos de encontrarnos con gente que nos pueda sostener, ¿no? Bueno, también decir que estos son como generalidades, ¿no? Pero luego, en función de cada uno, bueno, pues hay teléfonos de contacto para personas hay teléfonos de ayuda para personas que tienen un sufrimiento, ¿no? Por el duelo, por pérdida, es decir, que ahora mismo hay recursos y hay ayudas, ¿eh? Que la gente, si se siente solo, que busque, porque hay recursos en el ambulatorio, sino que pregunten también en servicios sociales. Quiero decir que hay recursos ahora mismo. En los hospitales están habilitando teléfonos, en colegios de psicólogos, o sea que si buscan por internet hay recursos para acompañar. Bueno, compartir el sufrimiento a veces es muy complicado, pero yo quiero decir que luego sirve, ¿eh? Que luego ayuda a poder compartirlo. Yo me imagino que más de uno de los que están aquí está en una situación muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, que esto, lo que vayan a decir seguramente es algo que el resto de la gente lo va a poder recoger muy bien. Bueno, pero esto sí que es una cuestión ahora de paciencia, ¿no? Quiere decir que ahora pues pasará el tiempo y volveremos a retomar todo lo que era nuestra situación normal. Ahora lo que sí que puedes es intentar, como decíamos, ¿no? Estar en contacto con tu gente, pues vía pues internet, por teléfono, por llamadas, ¿no? Y poquito a poquito vamos a ver si podemos ir recuperando la vida social, que a veces creen que la manera de ayudar es no hablar de este tema, ¿no? Porque creen que hablar de este tema lo que va a generar es un mayor sufrimiento, cuando justo es lo contrario, ¿no? Poder compartir el sufrimiento es lo que me alivia. Pero la gente dice, bueno, no le voy a hablar de esto y así pues no le hago sufrir. Bueno, yo creo que es que esto nos va a cambiar y nos va a ayudar a hablar más de las emociones y a ser más solidarios, que dices tú, ¿eh? Yo creo que esto ya está sucediendo. Bueno, porque tradicionalmente lo que ha pasado es que se ha tapado el sufrimiento, ¿no? Es como que como duele, pues hacemos como que no existe y negamos, ¿no? Y al negar, pues la gente cree que no hay sufrimiento, pero no es verdad. Estamos negando, pero estamos sufriendo a la vez. Yo creo que importante, que interesante lo que decías, ¿no? Yo creo que el poder, esa última conversación que tú tuviste con tu padre, o esa conversación, ¿no? Es como que sirvió casi como una despedida, ¿no? Que de manera como implícita estabais hablando de si él tenía miedo a morir o no, ¿no? Que él te dijo no. Él te vino a decir, si yo no me entero, ¿no? Entonces poder hacer esto es como que qué bien que pudieras hablar de eso para poder sentirte luego después tranquila. Y si, fíjate, cuando tú decías, y si no le hubieran dado morfina, que es la culpa esta, ¿no? Y si yo no hubiera permitido que le hubieran dado morfina, ¿hubiera durado más o no? No lo sabemos. No lo sabemos. Y atormentarse ahí, es lo que decíamos, es lo que a veces genera mucha angustia y no sirve para nada. Lo que sabemos es que él no se enteró, ¿verdad? Y él se quedó ahí tranquilo. En realidad no sabemos, pero lo que sí sabemos es que tú pudiste verlo el último día y tú pudiste despedirte, ¿no? Bueno, nosotros en terapia muchas veces nos encontramos con muchos duelos complicados por este tipo de situaciones, ¿no? Por situaciones en las que no se ha podido uno despedir del familiar. Y entonces, bueno, pues es y si hubiera dicho, y si lo hubiera hecho, y entonces, sí, de lo que se trata un poco es de hacer esto, ¿no? El trabajo en terapia es otras cosas también, pero es muy importante poder hacer esa despedida, por eso lo contaba yo, ¿no? Lo importante que es poder despedirse, si uno puede en persona, y si no ha podido en persona, poder hacerlo después, pues escribiéndole una carta, como si se dirigiera a él, hablando en voz alta, como sea, pero poder hacer esa despedida, ¿no? Poder hacer esa conversación y no quedarte enganchado en eso que queda, en lo pendiente.